Ahora vamos a hablar de los tipos de quimioterapia. Tenemos la quimioterapia adyuvante, que es la que se realiza posterior a un tratamiento quirúrgico o a veces también a una radioterapia. ¿Cuáles son los objetivos de la quimioterapia adyuvante? Aumentar la sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad y disminuir la posibilidad de recidivas. Acá tenemos como ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de testículo, de ovario, que una vez que han sido operados y quedan R0, como les explicaba, pueden recibir y deben recibir este tipo de tratamiento para lograr los objetivos que les comenté. Acá podemos ver, para recordar, que la mama tiene cadenas ganglionares, dependiendo entonces del cuadrante donde está el tumor, cuáles serán los primeros ganglios a donde se dirige la metástasis. La quimioterapia neoadyuvante se coloca o se aplica previo a un tratamiento quirúrgico. ¿Con qué objetivos? Disminuir el tamaño del tumor, preservar un órgano. Por ejemplo, en mama, no solo se hace por un fin cosmético, que es muy importante también, pero si el tumor, la relación mama-tumor no es buena, se puede hacer una quimioterapia previa a la cirugía para hacer una cirugía conservadora. En el recto, en la laringe, y de esta manera hacer una cirugía menos mutilante. En este caso vemos un carcinoma escamoso, ¿cierto?, de la encía. ¿Y qué deberíamos hacer acá? Hacer una cirugía con resección de la mandíbula si es que este tumor llega hasta el hueso, pero se hace un tratamiento de quimio-radioterapia previo a la cirugía, que este tumor es muy sensible a ese tratamiento y al reducir el tamaño tumoral, entonces podemos hacer una cirugía que sea menos mutilante para un paciente. La quimioterapia paliativa. La quimioterapia paliativa aumenta el tiempo de sobrevida global del paciente, disminuye los síntomas, mejora la calidad de vida. Aquí es muy importante lo que les explicaba del performance status de la persona para nosotros no empeorar su calidad de vida. Tenemos un ejemplo, como es este paciente que tenía un carcinoma escamoso en la cara y que ya tenía una metástasis a la nariz. Entonces era un paciente que no podía salir a la calle porque esto produce un impacto social y cultural. Se hace un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia paliativa y no lo vamos a curar, pero el paciente va a poder hacer una vida mejor. Lo mismo en esta paciente, ¿cierto?, que tiene una enfermedad bien agresiva de mama, con múltiples lesiones ya en la piel, en la otra mama. Entonces ya no la vamos a curar, pero no la podemos operar porque no tendríamos piel, no habría cicatrización y por lo tanto el tratamiento de elección es la quimioterapia paliativa. La hormonoterapia. La hormonoterapia, como ustedes deben saber y se imaginarán, hay dos tipos de cáncer en los cuales se necesita y funciona con mayor frecuencia. Son los tumores que dependen, ¿cierto?, de las hormonas, y en esto tenemos el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Para recordar que las hormonas son moléculas naturales que ejercen una acción fisiológica, además regulan funciones que son normales en el organismo y pueden de esta manera modificar el comportamiento de algunos tumores, favoreciendo la progresión o la remisión de la enfermedad. Entonces, por eso que, como les decía, la mama y la próstata son los ejemplos más importantes. En cuanto al cáncer de mama, ¿qué tenemos? Tenemos dos clases de hormonoterapia. La más conocida es el tamoxifeno, para recordar, ¿cierto?, que los receptores para el tamoxifeno están en el núcleo, mientras que la otra familia, que son los inhibidores de aromatasa,
donde se generan los estrógenos de las mujeres posmenopáusicas. Se generan, ¿cierto?, por la conversión periférica de androstendiona, de testosterona a androstendiona. Y esto es inhibido por los inhibidores de aromatasa. Entonces, el tamoxifeno es de elección, ¿cierto?, en las mujeres premenopáusicas, aunque también se puede utilizar en las mujeres posmenopáusicas, y los inhibidores de aromatasa son el tratamiento de elección en las mujeres que tienen un cáncer de mama posmenopáusicas y que por supuesto tengan los receptores de estrógeno y progesterona positivos, que son más o menos entre el 75 y el 80% de todos los cánceres de mama tienen receptores de estrógeno y progesterona positivos y por lo tanto pueden ser susceptibles de tratar con hormonoterapia. Y recordar, por supuesto, la hormonoterapia también en el cáncer de próstata, que es la primera línea de tratamiento en el cáncer de este tipo, y porque tenemos que recordar que en el hombre la testosterona se secreta más o menos en un 90-95% en el testículo y por lo tanto los análogos de la LH-RH van a frenar la producción de testosterona para inhibir el crecimiento celular. Pasamos a la inmunoterapia, que es una gran innovación en este momento. Claro, no hay que olvidar que había trabajos hace muchos años y en medicina muchas veces pasa que un tratamiento está como a la punta, está de moda y de pronto vienen efectos adversos o aparecen otros nuevos fármacos, como le pasó a la inmunoterapia en el pasado. Pero actualmente tenemos una reedición de lo que es la inmunoterapia. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto actualmente es que se han encontrado algunos receptores que lo que hacían era que suprimían la acción del sistema inmunológico y al bloquear estos receptores, como es el CTLA4, con la unión a la célula presentadora de antígeno, al bloquearlo se suprime ese freno que tenía el sistema inmunológico y por lo tanto la respuesta inmune contra el tumor es mucho mayor. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto, por ejemplo, en el melanoma, que es un tumor que cuando ya está avanzado, su mortalidad es muy alta a 2 años. Y el ipilimumab, que es un bloqueador del CTLA4, lo que hace es que si los pacientes responden, podemos tener una cantidad de pacientes con una respuesta duradera, incluso ya están los estudios a 7 años. Entonces, esto es algo que no se había visto en oncología para el melanoma y que ha cambiado de una manera muy importante el tratamiento en melanoma. También se está estudiando otro tipo de inmunoterapia que es otro bloqueador del PD-1 que evita que se una al receptor y por lo tanto también disminuye esa supresión del sistema inmunológico y tenemos un aumento de la respuesta inmunológica. Y también se ha estudiado en melanoma, que está aprobado. El año pasado se aprobó en cáncer de pulmón en segunda línea y este año ya hay un estudio en primera línea que es mejor que la quimioterapia. ¿Y qué cosas importantes tiene? Que las toxicidades que produce son menores, pero tenemos que aprender, porque como hay una hiperrespuesta del sistema inmunológico, tenemos que aprender muy bien cómo manejar ese tipo de toxicidades que eran un poco desconocidas para nosotros. Obviamente, en pacientes que tengan enfermedades inmunológicas activas están contraindicados todos estos fármacos de inmunoterapia.
Y las terapias target. ¿Qué son las terapias target? Ya viene siendo, ya no es el futuro, ya estamos en él. No son drogas citotóxicas clásicas como la quimioterapia que veíamos que podían alterar todo el ciclo celular o parte del ciclo celular, sino que al estudiar todas las nuevas vías de señalización que pueden estar sobreexpresadas, podemos actuar en cada punto. Entonces, ha cambiado un poco el paradigma en el tratamiento del cáncer, porque antes teníamos como target todo el huésped con las terapias sistémicas y con todas las toxicidades. Ahora el target es el tumor, y no el tumor en grandes rasgos, sino en cada vía de señalización. Y por eso que la llamamos también una terapia target o una terapia personalizada. ¿Y cuáles son los target o los blancos terapéuticos de estos fármacos? Pueden ser receptores de señalización celular, receptores de superficie, elementos intracelulares, factores de transcripción nuclear, blancos del mismo ciclo celular, blancos de la apoptosis, blancos inductores de diferenciación, antiangiogénicos, antígenos de superficie y de metástasis. Acá tenemos algunos ejemplos, uno que es muy importante y ha marcado un hito en el cáncer de mama, que es el trastuzumab. Es un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento HER2, que lo podemos evaluar, el factor de crecimiento de la membrana celular, y que más o menos de todas las pacientes con cáncer de mama, más o menos un 20% sobreexpresan este receptor. Y ese es el target. Otro es el lapatinib, que actúa también en ese mismo receptor, el HER1 y el HER2, y que también se utiliza en el cáncer de mama. El bevacizumab es un antiangiogénico que actúa contra el factor vascular de crecimiento endotelial, y se han visto resultados muy promisorios en cáncer de colon, en cáncer de pulmón. El cetuximab es otro anti-EGFR, ¿cierto?, del factor de crecimiento epidérmico, y se utiliza en cáncer de colon, en cabeza y cuello. Acá es para ver, ¿cierto?, el HER2. Aquí tenemos una célula normal que puede expresar algunos receptores, pero cuando este receptor está sobreexpresado en pacientes con cáncer de mama, es cuando se activan todos los procesos para que haya una mayor proliferación celular, y es en estas pacientes donde el trastuzumab se ha visto que mejora el pronóstico hasta en un 50%. Acá vemos, ¿cierto?, como les decía, que la sobreexpresión en cáncer de mama es más o menos de un 20 a un 30%, y al amplificarlo lo podemos estudiar ya sea por inmunohistoquímica estudiando el HER2, o si no en pacientes en los cuales no es factible decir por inmunohistoquímica que está realmente sobreexpresado, se puede hacer un estudio de comprobación con el FISH. Acá tenemos la familia de los receptores HER, ¿cierto?, que son los factores de crecimiento epidérmico, el HER1, el HER2, el HER3 y el HER4. Y como les decía, hay anticuerpos monoclonales contra la parte externa de este receptor, y hay otras moléculas que se llaman moléculas pequeñas que actúan e inhiben el receptor en esta zona, que es la zona intracelular. Entonces ya tenemos muchos blancos moleculares. Acá en los de moléculas pequeñas tenemos el gefitinib y el erlotinib, que actúan en esta zona y disminuyen la vía de señalización hacia el núcleo celular, haciendo que las células tumorales mueran.
y estos dos fármacos, el gefitinib y el erlotinib, son de primera línea de tratamiento en el cáncer de pulmón, no células pequeñas, metastásico, que tengan la mutación del EGFR. Otra molécula pequeña que actúa en esta misma zona, pero que actúa en el factor de crecimiento endotelial vascular, es el sunitinib. El sunitinib además produce trombocitopenia, inhibe la angiogénesis e inhibe la proliferación celular. Este fármaco es utilizado fundamentalmente en cáncer renal en primera línea y ha cambiado las sobrevidas que, sin hacer nada, el histórico, ¿cierto?, era de 6 meses. Hay pacientes que pueden en primera línea cambiar su sobrevida hasta 1 año o más. ¿Cómo podemos nosotros saber si un paciente está respondiendo a un tratamiento? Porque es muy importante, una cosa es la clínica, los síntomas que el paciente tenga, y otra cosa es que uno pueda objetivar y explicarle al paciente si su tumor está respondiendo, se está disminuyendo, qué ha pasado. Y para eso existen unos criterios de evaluación que son los criterios RECIST, para tumores sólidos, y que se evalúan por los métodos radiológicos, por escáner. Tiene que ser un escáner helicoidal de tórax, abdomen y pelvis. Ahí se escogen algunas lesiones que se llaman lesiones target y se mide el diámetro mayor de esta lesión. Entonces, ¿qué tipo de respuesta podemos tener? La respuesta completa, que en general cuando hay un paciente con una enfermedad metastásica, yo diría que es muy ocasional. La respuesta parcial es cuando hay una disminución de un 30% de las lesiones que nosotros hemos escogido como lesiones blanco y que no haya aparecido ninguna nueva lesión. La progresión de la enfermedad es un aumento de un 20% de la enfermedad, o que haya aparecido una nueva lesión en otro órgano. Y la enfermedad estable es en este rango, ¿cierto? Que no haya disminuido un 30%, que haya disminuido hasta un 30%, pero que no haya aumentado más de un 20%. Entonces, estos son los criterios para decir si hay o no hay respuesta a la enfermedad. Y acá tenemos un ejemplo para terminar, como veíamos en este paciente que tiene un cáncer gástrico con metástasis hepáticas. Estas eran las metástasis y uno escoge habitualmente lesiones que tengan mayor de 1 centímetro y después las sigue. Posterior a 3 ciclos de quimioterapia, ustedes se fijan cómo las lesiones, algunas pequeñitas que había en esta zona, han desaparecido y las lesiones target han disminuido. Entonces, esa es la manera como se va evaluando la respuesta a cualquiera de los tratamientos de quimioterapia. Espero que esta haya sido una charla educativa para ustedes. Muchas gracias por la atención.